Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión tenemos un videito más, ya que algunas personas, pues, más que nada es esa petición de algunas personas que nos han estado pidiendo algunos consejitos, ya que estas personas, pues, nos dicen que les encantaría empezar en lo que es el mundo de corte y confección. Si se habrán dado cuenta, pues es algo muy bonito aprender a confeccionar tus propias prendas, te ahorras dinero y pues es una ventaja que tú puedes hacer las tallas que tú quieres, los modelos que tú quieres, los colores y pues es un trabajo muy extenso que hay que aprender bastantes cosas. Entonces yo lo que les comentaba, miren, en primer lugar pues hay que tener alguna prenda, alguna tela que ya no nos sirva, que ya esté rota o algo así. O pues en un taller, ve a un taller y consigue alguna retacera que te den, pedacera o telas que ya no ocupen. Nosotros ahorita pues estaremos utilizando esto, miren. Esto no quiere decir que ya no nos sirva o que yo desperdicio mucha tela, no. Este me puede servir a mí. Simplemente pues lo voy a utilizar por esta ocasión para mostrarles cómo estar manejando nuestras máquinas. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con lo que es la máquina overlock. Esa máquina en ocasiones le llaman remalladora. Es la máquina que utilizamos para unir. Se puede decir que es la máquina primera que se ocupa para todas las prendas, ya que esa es la que arma. Enseguida, pues es la collareta que hace las bastillas, o en ocasiones es la recta que hace algunos adornitos, pega bolsas. Cualquier prenda que no les sirva, utilícenla para que si ya no van a utilizar alguna tela de esas, pues ya se desecha y no les afecte. Vamos a empezar con la máquina overlock. Bueno amigos, ya que estamos en nuestra máquina overlock, por allí en la descripción les estaré dejando el video de cómo ensartar o enhebrar esta máquina. Es la máquina overlock Kintex de 4 hilos. Ya por ahí les estaremos dejando el link para que vayan a ver cómo ensartarla. Esta maquinita, pues tratamos de tener siempre nuestra herramienta adecuada para esta máquina. Tenemos unos picos, nuestro destornillador de agujas por si se rompe alguna, pinzas para enhebrar nuestro hilo y sus respectivas agujas. Esta es la herramienta que necesitamos para estar trabajando esta máquina. Ahorita vamos a prenderla. Ya que tenemos nuestra máquina prendida, por ahí si tienen alguna duda para qué nos sirven estas numeraciones, esto que tiene aquí, los tensores, cualquier duda que tengan, coméntenos y pues vamos a estar explicando. Aquí miren, trae varias cosas que hay que aprenderle a utilizar para mover la puntada y todo eso. Bueno, lo primero que vamos a utilizar es nuestra tela, pero vamos siempre a utilizarla en par, así miren, porque recuerden que normalmente se utiliza esto así, no una sola tela sino las dos. Esto es porque tenemos que poner al parejo tanto una tela como la otra, y aquí vamos a ir viendo que la máquina cosa tanto este lado como este lado al mismo parejo. Alzamos el pie y para iniciar vamos a hacer rayas rectas al pasito. Vamos a ir haciendo líneas rectas con nuestra máquina,
pero lo vamos a ir haciendo a una velocidad que nosotros podamos controlar nuestra máquina. Damos 2 o 3 pasadas de la misma forma, miren. Si lo quieren hacer más lento, ustedes pueden ir decidiendo a qué velocidad va a correr su máquina. Pueden hacerlo de a poquito, en poquito. Así, miren. Y vamos a ir viendo que nos trate de quedar lo más derechito posible. Si vemos que nos quedó un poquito mal, vamos a la siguiente a tratar de que nos quede lo más derechito posible. Esto es para que nuestra prenda no nos quede así, miren. Esto es lo que se tiene que evitar en la overlock. Obviamente cuando somos principiantes, pues en ocasiones sí nos pasa algo similar a esto, pero ya cuando tenemos práctica, tratamos de llevarnos un corte lo más recto posible. Así nos tiene que ir quedando, miren. Bueno, este es el primer paso. En la overlock, recordemos que vamos a coser en ocasiones lo que son tiros. ¿Cuál es el tiro? El que va en la entrepierna de la malla o del pantalón. Para eso vamos a tener que hacer este trabajo, miren. Avanzamos un poquito y ya después sacamos. Esto es lo que es un tiro recto y luego sacamos. Por ejemplo, aquí también es muy recomendable, ya cuando tenemos lo que es la línea recta ya más o menos practicada y tenemos los tiros también, es recto y salir en pico. Aquí no se nota mucho, pero vamos a tratar de hacer uno que se vea un poquito mejor. Miren, así. Entonces vamos a hacer uno que es un poquito más como recto y más hacia afuera. Ese es para las playeras. En las playeras recordemos que en la manga lleva una parte así y ya sale bastantito acá. Es como un tipo tiro también. Este corte se utiliza mucho en lo que es las mangas o la sisa. Si se dan cuenta es así, luego sale. Aquí antes de enseñarnos bien a hacer todos estos tipos de cortes, les voy a dar un consejo muy importante. Como les digo, aquí tenemos 2 capas de tela, miren. Aquí lo importante es que pongamos al parejo tanto la tela de adelante como la de atrás, para que no nos quede recorrida una más atrás que la otra, porque así le vamos a cortar mucho a la parte de atrás y esa es mala calidad. Tenemos que poner bien pareja nuestra tela y cortar lo menos posible también al momento de coser, que sería esto, miren. Si vieron que se cortó poca tela, aquí se vio lo poquito que salió. Y nuestra máquina tiene que agarrar muy bien tanto las telas de adelante como las de atrás. Eso también tiene mucho que ver para que no cortemos tanto de la tela, como por ejemplo aquí, miren. Aquí todo este pedazo se está cortando y pues eso también no es correcto, porque nuestras telas al cortarle mucho reducen y pues allí ya eso ya no es muy aceptable para el fabricante. Entonces lo más recomendable
es poner la tela casi en la mera orillita, y lo único que le vamos a cortar son las imperfecciones tal vez del corte. Por ejemplo, así miren, si se dan cuenta, estamos cortando muy poco de la tela, y eso es un buen trabajo. Ya cuando tenemos experiencia, vamos a trabajar de esta forma, miren. Pero ese ya cuando se tiene mucha práctica, ya puedes unir prendas de una sola pasada y sin cortar tanta tela. Así miren, así va a quedar. Aquí también, amigos, yo lo que acostumbro como consejo, como les digo, como esta máquina lleva muchos cortes en zigzags o en círculos, yo lo que les aconsejo mucho es trazar algunos dibujos, por ejemplo así. Hacemos otro muy parecido y otro. Este método yo lo utilizo para agarrarle confianza a nuestra máquina, para perder el miedo, para tener agilidad al momento de que hacemos pues un trabajo rápido. Pues ya sabemos dónde voltear, dónde hacerle las vueltas a tiempo, y pues es para agarrar confianza a tu máquina. Entonces aquí lo que hacemos es esa línea y nos la vamos llevando al pasito, tratando de irnos por donde hicimos la marca. Por ejemplo así miren, así nos queda. Volvemos a hacer lo mismo. Y como les digo, más que nada tratamos de irnos apegando a lo que es los dibujos que le vayamos queriendo hacer a nuestra máquina. Bueno, amigos, ya cuando tenemos más o menos dominadas estas técnicas, poco a poco le vamos a ir incluyendo dificultad a lo que es nuestra máquina. Ahorita estuvimos cosiendo solamente con 2 telas. Esto pues es fácil. Lo más fácil es coser con una tela, pues aquí no hay falla. Vamos a incluir 2 telas. Enseguida vamos a incluir las 4 telas, porque hay prendas que requieren llevar lo que son las 4 telas. Cuando hacemos una prenda que lleve forro o alguna cosa que lleva pretina, lleva doble, aquí vamos a tener que emparejar las 4 telas. Miren, metemos aquí, y aquí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque en ocasiones las telas del medio se recorren hacia adentro y pues allí ya nuestra máquina no agarró bien. Entonces desde aquí vamos a ir dirigiendo bien nuestra máquina y acomodando bien las telas de esta forma. Miren, y así nos quedó. Quiero aclararles también un punto muy importante. En ocasiones cuando utilizamos varias telas se nos recorre la tela de abajo. Miren, no sé si aquí se alcanza a ver. Cuando utilizamos 2 o 3 telas juntas, en ocasiones se recorre. Aquí está la muestra. Entonces ya con la práctica, con la experiencia, vamos a ir acomodando un poquito más hacia adelante la tela que se retira, que se recorre,
La vamos a acomodar más hacia adelante que las otras y ya cuando cosemos ya queda a la misma altura. Y pues esta es la forma de coser en nuestra máquina overlock o remalladora. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, por ahí coméntenos en los mensajitos. No nos despedimos sin antes recordarles: suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones, compartan, que es muy importante. Y pues no nos despedimos sino hasta nuestro siguiente videito. En el siguiente estaremos hablando de lo que es la máquina collareta. Cualquier duda que tengan, por ahí, coméntenos.